¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... Ferrovial ha anunciado que quiere trasladar su sede social a Países Bajos. Para entendernos, que quiere cambiar de nacionalidad, dejar de ser española y hacerse holandesa, para tributar menos. Bueno, ellos lo llamaron estabilidad fiscal. Es su manera de decir que no les toques los euros. Cuando se armó el pitote y le llamaron antipatriotas, dijeron que no se iban porque en España no hubiera estabilidad fiscal, sino para cotizar en la bolsa de Ámsterdam, porque es un requisito indispensable para poder hacerlo también en la de Nueva York y convertirse así en la primera empresa española que tiene acciones ordinarias en Wall Street. No, si ahora resulta que habrá que hacerles la ola. Ahora resulta que se van a Holanda, pero siguen siendo muy españoles y mucho español. Pero resulta también que nada impide cotizar en el país centroeuropeo sin cambiar la nacionalidad. Así que menos cuentos, Caperucita. Las cosas como son. Ferrovial es una empresa que se ha hecho muy rica en España. Solo con Sánchez han facturado 1.000 millones del Estado. Desde 1991, más de 9.000 millones con el Ministerio de Fomento. Ferrovial nació y creció gracias a sus lazos con la dictadura de Franco. El fundador, Rafael del Pino, primo segundo del militar golpista Milans del Bosch, creó la compañía en 1952 gracias a un contrato con el régimen para renovar las traviesas de las vías de Renfe. Ahí es nada. Después todo vino rodado, nunca mejor dicho. De los trenes a las carreteras, de las carreteras a las presas que tanto gustaban al caudillo. Gracias a las alianzas con su primo, José María López de Letona, y con su amigo Claudio Boada, que fueron ministro de Industria y presidente del Instituto Nacional de Industria, respectivamente. La meritocracia en España es venir de buena familia y tener una buena agenda. Nepotismo, caciquismo, enchufismo. Y de aquellos oros, estos euros. Hoy, el heredero y presidente, llamado como su padre Rafael del Pino, es el tercer hombre más rico de España, aunque él se siente holandés. Desde hace años gestiona su participación en Ferrovial a través de una sociedad holandesa y ha trasladado la sede internacional de la empresa a Ámsterdam. Holanda, patria querida. No es el único millonario español que utiliza una sociedad instrumental holandesa para controlar su patrimonio y aprovecharse de las ventajas fiscales de los Países Bajos. También Entre Canales, presidente de Acciona, los Carceller, propietarios de la cervecera Damm, los Carulla, dueños de Gallina Blanca, o el exministro del PP, Arias Cañete. Son patriotas sin fronteras. Tienen la patria donde tienen la cuenta bancaria. En España es un prototipo que abunda. Grandes fortunas que se han levantado gracias a las ayudas y contratos del Estado, o sea, al dinero de los españoles y a los impuestos de todos. Pero luego no quieren contribuir a la riqueza del país que les ha enriquecido. Muchas medraron por su afinidad con la dictadura, expoliando a las familias republicanas represaliadas y chupando del bote desde el franquismo a la transición, que como bien sabéis fue una transacción económica lampedusiana, que todo cambie para que todo siga igual. Insolidarios, mezquinos, avaros, se han hecho asquerosamente ricos gracias a todos los españoles, pero no quieren devolverles lo que les deben ni contribuir como el resto. No quieren ayudar al país que les hizo lo que son porque creen que son lo que son por mérito, no por privilegio. Lo hemos visto otras veces, muchas. De los Puyol al emérito, del PP de Bárcenas a los papeles de Panamá. Patriotas de banderita y banderón que se llevan su dinero a Andorra, Jersey o las Islas Caimán. Porque, como reconocía el asesor fiscal de Ferrovial, hay países donde no hay tanto escrutinio sobre el dinero, pero en España tenemos muchos problemas. Sí, en España llevan desde 2020 sin tributar un solo euro gracias a su ingeniería fiscal, o sea que problemas pocos. En España, eso sí, Hacienda se dio cuenta de que Rafael del Pino había evadido 200 millones de euros y vaya, se los hizo pagar. Por eso ahora quiere irse a Holanda, para que no le molesten mientras cuenta los billetes.
Los patriotas sin fronteras se llenan la boca con la patria para llenarse los bolsillos a su costa, pero luego escapan con el botín como fugitivos de la justicia. ¿Qué es lo que son exactamente? Ladrones que huyen tanto de la justicia fiscal como de la justicia social. Son esa carcoma que nos agujerea, porque cada euro que se llevan es bienestar que perdemos y pobreza que dejan. Buenos días, bienvenidas a este barco arponero cazatiburones humanos que se mantiene a flote contra viento y marea porque unos pocos oyentes, aproximadamente un 10% del total, nos financiáis para que el resto pueda escucharnos. Tú también puedes remar, es sencillo, puedes poner lo que quieras en carnecruda.es y dar trabajo al mejor equipo de la radio formado por Kelu Robles, Paz Galeana, Celia Tabeallo, Irene Valiente, Marta González, Álvaro Vega, Violeta Estar y Javier Gallego. Aquí tenemos mentalidad de salmón, a contracorriente y cuesta arriba. Hoy tenemos una fantástica explosión de temas de actualidad que vamos a analizar con un plantel no menos fantástico. Tertulia independiente para gente exigente. Sí, hoy más de rojas que de rojos. Como siempre, es un placer recibir en esta carnicería a Ángeles Caballero, nuestra roja católica infiltrada en el diario El Confidencial. Crudos días. Crudos días, ¿cómo estáis? ¿Has traído pastas? Hoy no. No todo no sé, lo no sé cómo tomarme eso. Estoy flojeando. Sí, estás bloqueado. Estoy compungido. Exacto. Volveremos a invitarla para que no vuelva a suceder. Bueno, Exacto. pero vamos a venirnos arriba porque tenemos a alguien a quien recibimos por primera vez. Sí, nos alegra mucho dar la bienvenida a este nido de roja a Elizabeth Duval, que recientemente se ha estrenado como columnista en nuestro medio asociado, el diario.es, y próximamente publicará el ensayo Melancolía. Bienvenida. Crudos días. ¿Qué tal? Me da un poquito de pena que justo hoy, que sabías que venía Ángeles, no traigas pastas. Ya. Voy a empezar a pensar que no me quieres tanto. Te quiero muchísimo, ya lo sabes, pero hoy no tocaba, no sé muy bien Hoy no por qué. tocaba. Bueno, ¿qué puedes adelantarnos de Melancolía? Es una pregunta complicada, pero creo sobre todo, una de las cosas que me parece más importante del ensayo es intentar escribir algo y escribir algo desde lo teórico y desde el dar un fundamento teórico y profundo y sosegado contra precisamente el desasosiego, contra la tristeza, contra la sensación de impotencia política o que está de alguna manera todo ya escrito o todo ya demasiado melancólico. No es un ensayo melancólico en absoluto, es más bien un ensayo contra la melancolía. Contra la melancolía de la izquierda y contra la nostalgia de la derecha. Bueno, y también trae libro y anida en este nido un pájaro de buen agüero que se llama Pablo Elorduy, compañero del diario El Salto. Decimos que es de buen agüero porque tiene buenas nuevas. Estos días se le ve poco el pelo en la redacción porque está terminando un libro, está en el proceso. Cuéntanos. Crudos días. Crudos días. Prefiero hablar de los Oscar o de cualquier ¿No quieres hablar de tu libro? Llevo un agobio. No, por favor. importante con El único libro. invitado que no viene a hablar de su libro. Vendré si me invitáis, por Sí, bueno, supuesto, pero de simplemente. momento currando. El cebo, mucho. ¿de qué va? No. Digamos, periodo 2008-2023, sabéis lo que ha pasado y sobre todo, pues muchos palos y mucho estado, vamos a decirlo. Bueno, Vale, pues nada, estado nos lo duro, dejas, vamos nos a lo ver. dejas votando, sí, estado profundo y estado duro, nos lo dejas votando para todos los temas que traemos hoy. Hablando de palos, este fin de semana seguíamos a vueltas con la crisis de gobierno y la reforma de la ley del solo sí es sí. Primera vez que el PP consigue que el PSOE vote con ellos y sin Unidas Podemos, Violeta. Sí, la izquierda de este país está cada vez menos junta y más revuelta. El feminismo se manifestó por separado en algunas ciudades y PSOE y Unidas Podemos se enfrentaron en el Congreso por la reforma de la ley del solo sí es sí. La conclusión hoy es evidente, no está funcionando adecuadamente y por lo tanto hay que modificarla. Hay que ser consecuentes, hay que ser responsables. Las feministas de este país tenemos un mensaje para ustedes. El consentimiento no se toca, que solo sí es sí. Porque no hay feminismo posible pactando con quienes recurrieron el aborto al Constitucional, con la ultraderecha que niega la violencia machista. Por eso, el aplauso de hoy será el aplauso de la vergüenza. De día dicen defender a las mujeres, pero de noche abren la puerta de la cárcel a los violadores. De día dicen luchar contra la trata y la prostitución y de noche, ¿hablamos de lo que hacen de noche? De noche son el partido que más gasta en prostitutas. No se están asumiendo responsabilidades políticas. Y miren, señores de la coalición, señoras de Podemos y señores del partido, sí se puede, claro que se puede dimitir.
Y señores del Partido Socialista, claro que se puede. Sí se puede cesar. Votos emitidos 345, sí 231, no 56, abstenciones 58. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Muchas gracias a todos. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9. La coalición utilizó palabras gruesas entre sí, pero no menos gruesas que las que utilizó la oposición. La reforma fue aprobada sin el consentimiento, nunca mejor dicho, de quien hizo la ley. Irene Montero, contraria al aumento de penas en los casos de intimidación y violencia, porque dice desplazará el consentimiento del centro y puede obligar a las mujeres a volver a tener que demostrar que se resistieron. Aunque ya sabéis que esta reforma no afectará a lo ya juzgado, como os hemos explicado muchas veces. A ver, ¿es un paso atrás la reforma? ¿Volvemos al Código Penal de la manada, Ángeles? Yo diría que no. Y yo creo que este tema y esta reforma y esta propia ley, yo creo que es uno de los... cuando se habla de que es una herida profunda al gobierno de coalición, yo creo que también es una herida profunda en la sociedad, porque un tema tan absolutamente transversal e importante como las agresiones y la violencia que se ejerce contra las mujeres, yo creo que se han pronunciado y se siguen pronunciando unas cosas con una lindeza y una ligereza que a mí... O sea, me cuesta mucho a veces hasta tirar de cierto sarcasmo, de humor negro al que yo me abrazo siempre que puedo, pero me resulta muy difícil cuando se está hablando eso del Código Penal de la manada, cuando se habla de aplauso de la vergüenza y cuando se dice también que esta reforma es que está habiendo, o sea, por más que lo intenten explicar por parte del Ministerio de Igualdad, y yo creo que al principio quizá fueron un poco bruscas en el tono, esto de acusar con cierta lindeza también a los jueces de ser fachas con toga. Yo creo que luego cuando han ido intentando reparar todo esto e intentar explicarnos que incluso las cifras del Consejo General del Poder Judicial estaba hablando de revisiones de penas pero que no había sentencias firmes, todo esto ha llegado tarde y antes se había esparcido de una manera muy capilar. Todo esto de que los violadores y los agresores andan sueltos por la calle, lamentablemente es un tema que hemos digerido todos y las noticias no se han hecho sino alimentar esa alarma. Aunque aquí hemos intentado contar los datos, solo un 17% de los 4.000 casos juzgados han resultado rebajas de penas, además rebajas de unos pocos meses. No ha habido una salida masiva de violadores, como se ha dicho. Pablo, ¿tu opinión? Sí, que hemos llegado al punto que el capítulo parece cerrado, la ley parece que solo tiene, digamos, la consecuencia penal, y creo que es una ley que en el futuro o a corto plazo incluso vamos a ver que tiene otras cosas bastante positivas, muy positivas, ¿no? En términos de lo que no tiene que ver con lo penal. Pero yo sí que creo que a lo largo de las últimas semanas ha habido un intento de disciplinar al gobierno, que además en la última semana se ha extendido a Yolanda Díaz por la forma en la que o se ha puesto de perfil o no ha dicho o ha dicho. Siempre se va más allá con esto de la alarma social. Y desde luego al final pues nos quedamos con una ley que probablemente tenga muchas más luces que sombras, con una fase en la que pues evidentemente ha habido dolor y ha habido alarma a la hora de presentar una serie de temas, pero con una incógnita de saber, como decís, cuáles van a ser esos datos del Consejo General del Poder Judicial y si hemos estado todos funcionando en torno a una bola de nieve que no tenía ningún sentido. Claro, el problema quizás es que se ataron a las palabras iniciales en las que dijeron que esto no iba a pasar, que no iba a haber ningún tipo de revisión ni de rebaja. Liz. Bueno, yo creo que afirmativamente ha sido un desastre comunicativo, y vuelvo a lo que le preguntabas un poco a Ángeles sobre ¿estamos volviendo al Código Penal de la manada? Claro, yo creo que ahí hay que tener en cuenta que cuando se juzga a la manada les cae una pena muy alta y les cae una pena muy grande. De lo que da cuenta el juicio de la manada, y que fue lo que provocó también la reacción del movimiento feminista que hubo en su momento, es de un auto del juicio humillante, de una actitud de los jueces machista y humillante, que fue aquel momento en el que se apreciaba jolgorio o incluso disfrute o incluso placer en quien era la víctima en ese momento. Pero no de una pena más pequeña, precisamente, ¿no? Porque la pena que cayó con el Código Penal de la manada fue una pena bastante elevada. Y eso me lleva a una segunda cuestión, más allá de lo que yo creo que sí que ha sido un desastre comunicativo por parte del Ministerio de Igualdad, que es cuando el Partido Socialista dice no está funcionando adecuadamente la ley, ¿no? Y que
nos llevaría a pensar qué es lo que va a hacer esta reforma, qué es lo que implica. Como se ha explicado aquí, o como algunas hemos intentado explicar una y otra vez, la reforma no puede tener en ningún caso efectos retroactivos. Es decir, todas las revisiones de sentencias, todas las revisiones de condenas que ya se están produciendo no pueden revisarse a la alta otra vez, no va a haber cambios, los violadores excarcelados, que se dice con gran jolgorio, no va a haber ninguna modificación en cuáles sean sus penas a pasado, porque esa revisión del Código Penal a la alta solamente puede tener efectos a futuro, en casos que se produzcan de ahora en adelante. Y entonces la pregunta más bien ¿es lo que considera el Partido Socialista como funcionamiento adecuado de la ley aumentar las penas 1 o 2 años? ¿Cree que con el aumento de las penas a futuro de 1 o 2 años se está haciendo algún tipo de reparación a las víctimas que ya ha habido en el pasado? Realmente, más allá de la confrontación interpartidista o la confrontación entre un partido y otro de la coalición, ¿le interesa al PSOE ni siquiera que de una ley como la ley solo sí es sí, solamente quede la parte punitiva y solamente quede la parte de la horquilla de penas, en lugar de centrarse en todo el resto de elementos de acompañamiento y todo el resto de cuestiones que tienen que ver? Me parece que esas son las preguntas importantes. Muy interesantes. Y que esa reforma tampoco sea ni el cielo en la tierra que prometían los socialistas. Porque además la respuesta primera a esa pregunta que acabas de hacer es que el PSOE aprobó esta ley. Claro. El Ministerio de Justicia socialista aprobó esta ley y la dejó pasar, igual que el resto del Congreso, la mayoría del Congreso. Sí, quizás en esa parte no se ha insistido demasiado precisamente para no menear ese avispero y asumir esa responsabilidad. Claro, pero esto se hace para calmar a una jauría mediática y política. Es que yo, mira, ahora que decía Liz lo del desastre comunicativo, yo quería aquí ejercer y entonar incluso el mea culpa también en el desastre comunicativo, que probablemente me voy a meter a mí misma porque tampoco es cuestión aquí de señalar a nadie, pero que hemos hecho también desde los medios de comunicación, de cómo esos ritmos y esa precipitación nos lleva constantemente a querer dar lo primero, y muchas veces es la brocha gorda. Y hay brochas gordas que tienen unas consecuencias extremadamente graves en la opinión pública. Precisamente la tarde en que se votó, que para mí fue una tarde tristísima, o sea, había un ambiente muy denso que pesaba mucho en el Congreso. Me pilló a mí justo en el pasillo cuando llegó Yolanda Díaz y cuando dijo lo de cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí. Yo he de decir que todos mis colegas, los que hacen información diaria en el Congreso, reaccionaron, antes que hablabais, ¿no?, de mentalidad de tiburón, reaccionaron como tiburones buscando sangre. O sea, les pareció una reacción tibia. Entonces, si estamos en tiempo en lo que probablemente en espacios como este en el que estamos, se busca el sosiego y la explicación un poco, reposada, pero el propio periodismo parece que necesita de esa sangre rápida y de ese... Había cierta sensación como que Yolanda Díaz tenía que haber llegado ahí y haber dicho que dimitan todos y me pongo yo al frente, o algo así, ¿no? Haber dicho algo, porque parece que decir algo así es tan de flojos que no nos vale. Entonces, yo creo que los medios aquí, yo digo que el periodismo también ha hecho un muy buen desastre comunicativo. Bien dicho ahí. Como hablabas de Yolanda Díaz y antes lo ha comentado Pablo, vamos a hablar de su papel en todo esto, Violeta. Sí, podríamos decir que se ha quedado en medio del fuego cruzado, le han llovido de todos lados. Desde Unidas Podemos se criticó que no apoyase más expresamente a Irene Montero, desde el PSOE que se dejase arrastrar por ella, y de una y otra parte le han acusado de ponerse de perfil. Lo cierto es que desde el inicio ella se ofreció como mediadora, defendió que había que bajar el tono y que el acuerdo era posible. Finalmente no lo fue, su mediación no funcionó, ella votó con su grupo en contra de la reforma y después Pachi López del PSOE le mandó el láser un recadito. Me parece que tendría que haber tenido una posición más proactiva, no basta solo con decir que lleguen a un acuerdo, ya pues pero haz algo. Pon una posición, una propuesta encima de la mesa para ver cómo podemos acordar y acercar posiciones, porque vuelvo a repetir, la única propuesta que ha habido encima de la mesa para arreglar un problema evidente ha sido la del Grupo Socialista, la del Partido Socialista. Bueno, esa última parte de Pachi López no es cierta, él lo sabe. El Ministerio de Igualdad ha presentado distintas propuestas al PSOE para subir las penas más bajas a 1 año, pero sin afectar al corazón de la ley, el consentimiento. ¿Cómo deja esto a Yolanda Díaz, a su imagen de conciliadora, a su relación con ambas partes? ¿Ha sido equidistante? Bueno, yo sí creo lo primero que Pachi López no le puede pedir a Yolanda Díaz que ponga bajo tutela a Irene Montero y asuma las competencias del Ministerio de Igualdad redactando ella la propuesta. Es la primera cuestión, ¿no? Cuando le pide que ponga ella una propuesta encima de la mesa, bueno, pero es que no es su responsabilidad una ley que su ministerio no ha trabajado, unos dice que su ministerio no ha trabajado, que tiene que coordinar, que encima se ocupe
de poner esa propuesta, ¿no? Pero yo creo, y además, según a lo que comentaba un poco antes sobre la intención de esta reforma concreta o para qué sirve esta reforma concreta, ¿no? En el lenguaje que se ha utilizado del ala del Partido Socialista, todo el rato había un lenguaje que tenía que ver con esto solucionamos un problema, o solucionamos en presente el problema al que estamos asistiendo, ¿no? Hacemos que la ley empiece a funcionar adecuadamente. Eso es cuestionable, ¿no? Lo que soluciona es que transmite cierta imagen, hace cierta cosa de cara a la galería, se mueve diciendo... Claro, porque cuando dice, para que esto no vuelva a suceder en el futuro, para que no vuelva a suceder exactamente el qué, que a alguien le caiga una pena de 9 años en lugar de 10... ¿no? Porque es un agravio comparativo extraordinario para la sociedad española, que igual que esos periodistas tienen la misma sed de sangre y la misma sed de una justicia donde a más años caigan mejor o a más años caigan más justos vamos a ser, cuando la criminología, cuando toda clase de estudios de derecho penal dicen que esto no es así, que caer además en esa espiral punitivista es una cosa muy peligrosa. O sea, yo creo que cuando el PSOE plantea esta cuestión de nosotros venimos aquí y lo arreglamos porque el resto son unos incompetentes, además de que hay una cierta carencia de respeto a la realidad que tiene que ver con la propuesta conjunta por parte de muchos ministerios, del Ministerio de Justicia, pero eso no es nuevo porque ya en muchas ocasiones el PSOE acusa a Podemos de una incompetencia o inseguridad jurídica sin hacerse responsables de que ellos también están implicados en la elaboración de las leyes de su gobierno y son el Ministerio de Justicia. Ellos son el Ministerio de Justicia. Así, yo creo que más que otra cosa, más que una exigencia real a Yolanda, para lo que sirve de la parte del PSOE, de la parte de Podemos también, es para hacer una crítica a Yolanda que es más interesada que real, ¿no? Sobre todo, como decía Ángeles, cuando alguien se coloca en el lugar de la responsabilidad o en el lugar de la cautela o en el lugar de intentar mediar, que tratemos de cargarnos a quienes intentan ser responsables en lugar de atizar el fuego, no disparen al mensajero. Sí que es más preocupante. Sí, bueno, hay una actitud muy paternalista con todo Unidas Podemos, especialmente con Irene Montero, creo que en este caso se ha visto muy claro, y también en parte con Yolanda Díaz. Yo creo que es que el PSOE decidió en un momento que quería sacar esta reforma, incluso aunque no tuviese consecuencias sobre lo que estaba pasando en el día a día, que también esto es lo que hemos puesto un poco entre corchetes, pero bueno, ellos tenían claro que querían sacar esta reforma con la aritmética variable con la que ellos han fantaseado a lo largo de la legislatura en varias ocasiones. Una vez que lo deciden, no sé lo que están pidiendo a Yolanda Díaz, si es la ruptura de la disciplina. Claro, si decimos de partido se entiende, pero de grupo confederal, hombre, igual se entiende un poco menos, pero si realmente se está pidiendo eso, estamos en un momento en el que el PSOE, que por un lado insiste en que es necesario una única lista a su izquierda en las próximas elecciones, está diciendo que se ponga ahí una carga de goma 2 en el proyecto para lo que queda de legislatura. Y esto, probablemente Patxi López dice lo que quieren decir, pero ellos no querrían en ningún momento que Yolanda Díaz hiciese eso. Lo que pasa que sí han querido situarse desde comienzos de año en ese espacio de la respetabilidad del sentido común del extremo centro, acompañando al PP, no sé para ganar exactamente qué, porque los caminos de Ferraz son inescrutables e inescrutables. No sé para ganar qué, pero han decidido hacerlo así. Claro, que vengan a pedirle a Yolanda Díaz una cosa de este tipo, yo creo que es más de cara a la galería. Sí, la goma 2 creo que la han puesto más en la parte de Podemos que en la parte de Unidas. Por cierto, que antes de pasar de este tema, a mí me interesa, tú que has estado en los pasillos del Congreso en aquella aciaga sesión, que comentemos el momentazo en el que Yolanda Díaz saca a Irene Montero durante unos minutos del Congreso para hablar con ella. Ángeles, ¿qué crees que se dijeron? Uy, me encantaría saberlo. Son de esas cosas que yo, fíjate que leo bastante bien los labios, pero es que ahí no me pillaban bien y me dio muchísima ¡qué pena! Muchísima porque rabia. Me había encantado leer tu crónica sobre esto. Sí, bueno, la verdad es que fue una tarde que fue... Si yo fuera una buena pintora era para haber hecho un retrato al óleo extraordinario, porque hubo... O sea, destacamos mucho los periodistas la presencia
de Irene Montero y de la ministra Belarra solas en toda la bancada azul, pero hubo otro momento aún más como lorquiano, que fueron los aproximadamente 6 minutos que permaneció Irene Montero sola absolutamente. Y entonces, como hubo ahí, me gusta mucho ver esos gestos, porque yo estaba en la tribuna y la tenía justo enfrente y era una mujer... ¿La dejaron sola? ¿O también se ha dicho en algunos foros que se buscó esa imagen de soledad y de resistencia? Pues mira, aquí voy a recurrir a mi catolicismo así salomónico y diré que yo creo que ha habido... igual decir 50-50 es un poco injusto, pero yo creo que es verdad que hay una cosa que hizo a mí un jefe que quería echarme, que era hacer como si yo no existiera. Creo que esa parte es lo que está haciendo ahora el gobierno, y en este caso, y lo ha destacado alguna crónica, que el propio Pedro Sánchez ha dado a entender que como si vamos a funcionar como si estas dos ministras no existieran, especialmente Irene Montero. Qué fuerte. Pero yo creo que también hay una parte, y yo creo que esto no pasa nada por reconocerlo, que por parte de la propia ministra de Igualdad hay una especie de querencia a... Una cosa es mantenerte firme en tus posiciones, y yo creo que ha habido un error, no diría que imperdonable, pero por parte de ella, que es pensar que todo matiz o crítica que se pueda hacer a algo de su gestión, considerarlo una afrenta intolerable. Entonces eso lo único que te conlleva es a quedarte aún más sola, porque ya nadie te vale. O sea, si todas las personas que podemos opinar que algo no ha estado bien, o alguien de quien te rodea te dice quizá aquí había que haber manejado los mensajes de otra manera, considerar esta persona se tacha. Entonces su estado de soledad fue incluso al entrar en el Congreso. Claro, pero ¿por qué Yolanda Díaz... O sea, no habla con nadie. Sí, ¿por qué Yolanda Díaz la saca del hemiciclo y no se sienta con ella como ministra, que podría haberlo hecho, y vicepresidenta en ese momento? Pues probablemente tuvo ahí una parte de performance de lo que fue esa tarde-noche tan larga, porque o sea, cuando llegó Yolanda Díaz, la verdad es que nadie la esperaba. Entonces apareció cuando ya estaban todos los discursos realizados y ya estábamos todos esperando a que se hiciera la votación para poder ponernos a teclear. Entonces este momento en el que llega y lo que dice es: no entiendo cómo hemos podido llegar hasta aquí, y se va y no dice nada más, pues yo creo que tuvo una parte, tampoco quiero decir de actuación porque no quiero tacharla de frívola, pero esta cosa de luego sacarla e intentar ejercer esta cosa que ella también dice mucho y que ha generado mucha mofa, quizá por lo que decimos, porque la gente que mantiene la sonrisa y cierta hipotensión queremos como guerra, ¿no? Queremos marcha, y entonces esta cosa de querer sacarla para cuidar, iba a decir la coalición o lo que quede de coalición, pero bueno, también estaba Enrique Santiago, por cierto, por ahí pululando. Fue interesante esa parte. Fue muy interesante, como dices, un momento muy cinematográfico. Sí, y hablando de cine, este domingo fueron los Oscars, en los que la triunfadora fue todo a la vez en todas partes, un título que viene que ni pintado para describir los males de este país: las cloacas y la corrupción. Hablamos de los casos que implican al PP y al PSOE, Kitchen y Mediador. Empezamos por las cloacas, Violeta. La prensa sigue publicando los audios y los chats de WhatsApp incorporados al sumario de la llamada Operación Kitchen, la trama de la policía política del PP que actuó entre 2012 y 2016 para intentar destruir las pruebas de Bárcenas que implicaban al gobierno de Mariano Rajoy y la reputación de los dirigentes de Podemos y del independentismo catalán. Hablamos del aparato parapolicial que creó el famoso informe falso PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, del que salieron tantas mentiras sin contrastar en muchos medios, especialmente de la derecha, El Mundo, el ABC, pasando por La Razón, y sobre todo el panfleto OK Diario de Eduardo Inda, al que han dado bola desde Ana Rosa en Telecinco a Ferreras en La Sexta. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. En la causa hay 11 procesados, entre ellos los comisarios Pino, García Castaño y Villarejo, el secretario de Estado de Seguridad y número 2 de Interior, Francisco Martínez, y el ministro Fernández Díaz, primer ministro procesado desde el caso Gal. Sí, en las conversaciones de WhatsApp encontramos perlas como estas que intercambian el citado Francisco Martínez, mano derecha del ministro, y García Castaño, uno de los comisarios implicados. Pregunta el primero: de aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? Sería interesante saber si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, violencia callejera, anarcas, etcétera. Y el comisario García Castaño le contesta: lo vuelvo a mirar, pero creo que no. A lo que Francisco Martínez le dice: cago en la puta, alguno tiene que ser chungo. Y todo así también con el independentismo catalán y con la izquierda catalana. No hay que confundir al comisario García Castaño, por cierto, con el juez instructor de la Kitchen, García Castellón.
que intentó imputar a Pablo Iglesias por el caso Dina, y el Supremo le tuvo que parar los pies, y que sin embargo se negó a imputar a M. Rajoy y a María Dolores de Cospedal, pese a los audios de la exsecretaria general del PP, en los que habla de destruir los papeles de Bárcenas. A mí me llega Pinta, va contando por ahí que tiene una libretita, que la de y que la va a publicar. La libretita. Esta operación coincide con el momento en el que Unidas Podemos intentaba pactar con el PSOE, en enero de 2016, un gobierno alternativo al PP, que finalmente no salió porque los socialistas lo intentaron con Ciudadanos. Así que estamos hablando de la utilización del Estado para subvertir la democracia. Ni más ni menos. Ni más ni menos. ¿Qué ha significado la Kitchen? ¿Qué influencia ha tenido en procesos como la aparición de Podemos y el independentismo, Elizabeth? Bueno, yo creo que al mismo tiempo hay una cosa a veces, escuchando la corrupción en España, es que tiene un punto en el que, en comparación con otros países, parece un poco Torrente el brazo tonto de la ley. Todo el rato. Sí, todo el rato. ¿No? En todas partes. Sí, y vamos Juan también. Claro, y vamos Juan bastante, pero vamos Juan ya lo hace inspirándose. Claro, efectivamente, es una Torrente el brazo tonto de la ley ya es casi antecesora. Crea escuela y parece... Es a priorístico. Es a priorístico. Es que el momento en el que tenemos al comisario Villarejo con un parche en el ojo, como esta especie de figura... La gorra. La gorra, como esta suerte de figura, para ese momento muy, muy impresionante. También podría ganar un Oscar, ya que... Hombre, sin duda. Ya que estamos en eso implicadas. Pero no, la cosa es que lo que sucedió en este país es una cosa gravísima, pero que al mismo tiempo creo que tal fue el interés en su momento en cuestiones que tienen que ver con la justicia. O sea, no olvidemos, cuando surge Podemos, de hecho, cuál es la implicación de los casos de corrupción y la crítica a la corrupción y la caída del Partido Popular en Valencia, por ejemplo, muy vinculada a cuestiones que tienen que ver con la corrupción, que creo que ahora la sociedad española está mucho menos escandalizada o le presta muchísima menos atención a todo lo que tiene que ver con la justicia. Me acuerdo del momento en el que salía en la cabecera o contaba, pero bueno, la cabecera del País, hablaba sobre Pegasus, que algo tiene que ver también, y decía que las noticias de Pegasus no tenían ningún interés para la gente, no eran leídas en absoluto, cuando se trataba igualmente de un caso de escuchas gravísimo con consecuencias trascendentales, igual que lo que se ve en estos audios o lo que se hizo en relación con Podemos, o que se haya intentado buscar en esa información, o que se haya intentado de esas maneras como, pero ¿estás seguro de que no tiene alguno de ellos vínculos con la ETA? Me cago en la mar, pero tiene que haber alguno que sea chungo. Claro. Esto es gravísimo. Sobre todo es gravísimo también la vinculación que eso tiene un ministro del Interior en ese momento, quién está dando las órdenes y cómo está operando esa suerte de... Cómo se llamaba en ese momento esa suerte de trama, ¿no? Vinculada al concepto inicial de la casta. O sea, en este país han sucedido cosas gravísimas que por algún motivo, por una suerte de cansancio, por cierta fatiga relacionado con la justicia, parece que ya no nos importan tanto. De hecho, una reciente encuesta de Infolibre dice que al público ha dejado de importarle tanto los casos de corrupción de uno como de otro lado, pero sin embargo al PP le inquieta mucho. ¿Creéis que puede tener alguna influencia en este año electoral o la corrupción está amortizada, Pablo? Para el PP parece amortizada, ¿no? Ya desde su debacle en las elecciones, en las dos elecciones de 2019, parece que han remontado en todas las encuestas. Ellos hablan de caiga quien caiga. Sabemos que no es su intención que caiga nadie, aunque es verdad que hay cortafuegos, ¿no? Yo creo que Jorge Fernández Díaz, pues ahora mismo ya es un cortafuegos, ya es alguien que lo tiene muy difícil ese señor del que usted me habla, seguramente en pocos meses solicitar un indulto, que también esa es otra, pero bueno, ya llegaremos a ese puente. No, él lo tiene muy difícil porque la Fiscalía le ha pedido un montón de tiempo. Y a mí de los mensajes también, claro, o sea, como que Jorge Fernández Díaz sabemos que es alguien muy, muy fanático, vamos a decir. O sea, tiene una... Pues no sé por qué lo dice. ¿Verdad? Porque dice que tiene un ángel de la guarda que le ayuda a aparcar. Además de Marcelo y de su... ¿Quién no tiene un ángel de la guarda que le ayuda a aparcar? Su epifanía está en Las Vegas. En Las Vegas. En Las Vegas. Pero a mí Francisco Martínez me resulta súper difícil, secretario de Estado de Seguridad, súper difícil no tirarme al lodo del análisis pseudo-freudiano porque es alguien como el perfecto técnico del Estado, sí, que es alguien que parece perfectamente recto. Incluso en sus mensajes él dice: mi error fue fiarme de estos indeseables, etcétera, etcétera. Y que en los mensajes que están saliendo estos días
ves que juzga, por ejemplo, a las madres de infancia libre, las llama gentuza. Y dices, pero tío, tú estás viendo lo que estás haciendo tú. O sea, ¿dónde ponemos la gentuza? Es verdad que las personas de izquierda, los rojos, tendemos a sobreanalizarnos, a castigarnos mucho, pero dices, joder, tú te estás poniendo como el garante moral, incluso desde ese punto técnico del Estado, ¿no? De alguien que no es fanático, volvemos a decir, y sin embargo se ponen en esas situaciones de realmente tú te piensas que estás haciendo algo bueno. A ver, que hemos leído tu mensaje, que estabas buscando basura como si no hubiera un mañana. Sí. Y luego dentro del caso, pues ya la decisión de no investigar al juez de la Audiencia Nacional, al presidente de la Audiencia Nacional, que recibe esos mensajes, que es verdad que los mensajes le da largas todo el rato a Francisco Martínez, pero bueno, es que no solo existen los mensajes, hay una cena, ¿no? Con un Vega Sicilia mediante, bueno, pues pregunta de qué hablasteis, igual hablasteis de los Oscar, pero puede que no. Bueno, todas estas cloacas también han salpicado al mal llamado periodismo, individuos y empresas que por intereses partidistas han mancillado el buen nombre de una profesión necesaria, si no, no estaríamos aquí. ¿Qué influencia cree, Ángeles, que han tenido estas cloacas en la imagen del periodismo español ya suficientemente maltratado? Pues yo creo que han tenido, era un poco ya lo que nos faltaba. O sea, si nunca hemos estado entre los más valorados y hemos generado mucha credibilidad, yo creo que esto... pues ha servido para caer, igual que a mí hay una cosa que me preocupa mucho cuando salen casos de corrupción, aunque luego no tengan un efecto en la propia elección de voto, ¿no? Porque yo creo que efectivamente cada vez preocupa menos y cada vez castigamos menos con el voto este tipo de comportamientos, pero creo que al final con el periodismo pasa también un poco eso, o sea, tendemos a hacer mensajes que igual que llevan a la antipolítica, de todos los políticos son iguales, yo creo que es todos los periodistas están interesados, les pagan no solo su medio, sino les paga un partido o les paga alguien que no sabemos muy bien, o un hombre de negro, y de repente pues esto acaba teniendo también algo que a mí sí que me parece peligrosísimo, igual que la antipolítica me parece muy peligrosa, me parece muy peligroso el no periodismo, que quiere decir que cualquiera dé validez a lo primero que le llega a su teléfono móvil, o que no haya esa capacidad y ese sentido crítico y de tomar cierta distancia y de al menos cuestionarnos si lo que nos acaban de contar es verdad o no. Entonces esto me parece terrible. Y luego es verdad que en toda esta trama de clase política, de representantes de la justicia, o sea, hay un montón de instituciones en las que debemos creer, los que creemos en un Estado de Derecho sano y en una democracia sana, pero también desde luego la complicidad del periodismo ha sido una pieza absolutamente imprescindible para que canalizaran estos mensajes. Entonces no estoy diciendo nada bueno, pero nada nuevo, ni nada bueno. Pero es verdad que es absolutamente terrible. Entonces no reconocerlo me parece una enorme torpeza. Nosotros siempre pedimos espíritu crítico a nuestros oyentes, que por cierto son los que nos pagan, y eso nos permite hacer periodismo independiente y alejarnos mucho de las cloacas. Donde otros ponen muros de pago, nosotros los derribamos. Carne Cruda, un podcast en abierto gracias a ti. Financia el programa en carnecruda.es. Y el bipartidismo no se quita la mugre de encima. El PSOE no había salido de la crisis de gobierno escenificada en el Congreso cuando se encontró con otra alcantarilla que reventaba también en el Parlamento. El caso mediador, en el que está implicado el diputado, ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, al que llamaban en la trama Tito Berni. Vamos a explicarlo brevemente, Violeta. Sí, se trata de un presunto caso de extorsiones y mordidas a empresarios agrícolas canarios a cambio de no inspeccionar sus granjas, evitar multas y agilizar subvenciones de la Unión Europea. Se llama mediador porque había una persona que mediaba entre los políticos y los empresarios, Marco Antonio Navarro, al que escuchamos hablar con Tito Berni. Tú ya me conoces, sabes que soy un mentiroso y un loco, pero yo jamás pondré en peligro ni a usted, no voy a nombrar a nadie por teléfono, pero tú me estás entendiendo. A mi familia no me la toca a nadie, ¿vale? Y para tú me estás entendiendo, ¿verdad? Lo que te quiero decir, ¿no? Sí, por supuesto. Le arranco la piel a tira.
Esta conversación tiene todo ese tufo de torrente del brazo tonto de la ley, ese tufo rancio, genital y sobaquero que desprende toda la corrupción en España. Sí, y para hacer la mediación y obtener las mordidas y sobornos, Tito Berni organizaba fiestas y cenas con prostitución y droga. Eso nunca puede faltar. No, que no falte nada de esto. El diputado socialista llegó a pasear a los empresarios por las dependencias del Congreso. Para fardar del curro, claro. Para impresionarlos. Para impresionarlos, eso es. Le echaba una mano su sobrino Taixet Fuente y un cuarto implicado, el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, único detenido hasta ahora, que era el encargado de extorsionar a los empresarios, enviándole incluso al Seprona, el Servicio de Medio Ambiente del Cuerpo, para forzarle a pagar. Ángeles, ¿pasará factura al PSOE o ha sabido reaccionar a tiempo? Yo creo que al PSOE le pasará más factura algunas de las heridas de las que hemos comentado antes del gobierno de coalición, la ley del solo sí es sí, incluso eso, el que siga todavía parada, que a mí me parece inconcebible, la ley de vivienda, o sea, incluso las medidas que puedan afectar a la cesta de la compra, incluso a las hipotecas, ¿no? Algo que al final la nevera y el lugar donde vivimos, que son las dos donde destinamos la mayor parte de nuestros ingresos. Pero yo no creo que la trama mediador le vaya a pesar, que es verdad que tiene unos componentes un poco cutres, pero también yo, fíjate en esta parte cuando hablabas, ¿no?, de cómo queda salpicada la clase política, incluso la Guardia Civil, la propia clase empresarial, porque yo siempre pienso, está el que corrompe, el que se deja corromper, pero luego están los que lo hacen bien, o sea, los empresarios que cumplen con sus inspecciones y que hacen la cosa como buenamente pueden, aun cometiendo errores, al final estos quedan un poco como de pardillos. Y luego toda esta cosa que queda muy bien decirla de, ay, qué horror, volvemos a esta España en el que se acaba con mujeres prostituidas. A ver, España es el principal prostíbulo de Europa. Sí, o sea, que decir, esto es tan habitual que no podemos ahora llevarnos las manos a la cabeza y ponernos la camiseta de la pureza y la dignidad. Esto es muy habitual a todas las horas del día, no hay ya ni siquiera un perfil de putero, te lo dicen las asociaciones, da igual, y cualquier hora es buena para comprar el cuerpo de una mujer. Eso sí que es todo a la vez en todas partes. A mí lo que me inquieta mucho es que este es un caso actual. Los que hablábamos antes, Kitchen, tantos que hemos tratado aquí, Gürtel, los ERTE, son casos antiguos, pero esto estaba sucediendo ahora. ¿No hemos hecho nada desde la crisis del sistema en 2011 para evitar que siga ocurriendo la corrupción, Liz? Bueno, pero es que yo creo que al mismo tiempo hay que cuestionarse si podemos acabar con la corrupción, ¿no? Yo creo que hay muchísimos problemas sociales en los cuales podemos establecer mejores criterios de arbitraje, podemos establecer mejores criterios de control, y eso también es dudable si se ha hecho del todo, ¿no? Si realmente se ha cometido, incluso cuando hay muchas promesas que tienen que ver con medidas anticorrupción. Pero acabar del todo con la corrupción en política o la corrupción relacionada con el poder, a mí me parece complejísimo. Antes preguntaba si el PSOE se iba a ver afectado por esto, y yo creo que no se ve tanto afectado el PSOE como la política. Es decir, una de las variables que han cambiado, que se han visto modificadas en los últimos años, es que de repente la cantidad de la población que ve a la política o a los políticos como un problema, que tiene desconfianza en general con los políticos y con los partidos, ha ido en aumento. Yo creo también porque ha generado todo lo que tiene que ver con el caso mediador un gran revuelo y una gran persecución, en muchas ocasiones yéndose de madre por parte de pseudo periodistas de formas muy, muy, muy bestias, y a ellos se les activa y funciona como un revulsivo para seguir agitando las mismas cosas, pero creo que más bien en el grueso poblacional lo que genera es hartazgo, ¿no? Lo que genera es un sentimiento de estar hartos. Y al mismo tiempo, en muchos de los problemas o debates que tenemos hoy, creo que hay un factor que para la izquierda es beneficioso, que tiene que ver con el tiempo. Hablamos antes de los Oscars, una de las que no ganó, pero que me gustó mucho, que era Tar. Hay un momento en el que Tar dice, el tiempo es la clave, ¿no? La medición de los tiempos y los compases es la clave. Y estamos en marzo. Estamos en marzo, hay municipales autonómicas pronto, pero queda aún mucho para las elecciones generales y podría ser peor. Bueno, yo del caso mediador me quedo con un editorial que sacó El Español ayer que me llamó muchísimo la atención, en el que decía, bueno, eso ya saca a Tito Berni, no nos pongamos estupendos porque aquí lo que está pasando es
el caso Cuarteles, que Grande Marlaska lo ha intentado separar una cosa de la otra. Es un caso que también se relaciona con Canarias y que también relaciona a la Benemérita. Y relaciona a las mismas figuras y ahora mismo Pedro Vázquez Jaraba, que es teniente general, de esos hay 5 en España. O sea, podríamos decir el 20% de los oficiales top están metidos en un caso muy importante que habla, y hay un general de división que ahora mismo es el que está en la cárcel, el otro está imputado y hay un coronel que ha sido cesado por este caso, ¿no? Claro, estamos hablando de las instituciones y hablar del poder legislativo parece que es bueno, pues el pan nuestro de cada día, el poder legislativo, qué mal, fíjate Tito Berni, se pasea con ellos por el Congreso, etcétera. Bueno, pues si hay más diputados, tiene que salir todo eso a aflorar, pero la otra institución se las trae porque la Guardia Civil depende de 2 ministerios y eso le ha permitido a lo largo de la historia reciente del país, bueno, pues esquivar la depuración, etcétera. ¿Y saldrá Marlaska a salvarlos, como suele hacer casi siempre con el cuerpo? Suelen hacerlo, claro. ¿De la Guardia Civil? También hay que decir, esto es una investigación de sus asuntos internos. O sea, había una intención por parte de elementos de la Guardia Civil de llegar hasta el final de este caso. Pero es un caso que toca el tema de las fronteras. Preguntas a Marlaska y dices, hombre, todo lo que nos estés contando que se está haciendo en el Sahel para frenar lo que ellos llaman la avalancha migratoria está sirviendo presuntamente para vender chalecos falsos, que si pasa una desgracia nacional, etcétera, se dirá, oye, pero ¿y estos chalecos por qué no soportaban el disparo de la K-47 o drones que no sirven, etcétera, etcétera? Claro, estamos hablando de una maquinaria que al final pues el problema de la corrupción es que tiene efectos muy reales, y de la corrupción de la Guardia Civil tiene efectos reales sobre sus agentes y tiene efectos de que, decimos, uno de las 5 personas clave de la Guardia Civil ahora mismo está investigada, que es como si estuviésemos hablando de, dentro de las grandes instituciones del Estado, de un ministro. Exactamente. A mí lo que me alarma es que en todo este tiempo, desde la crisis del sistema, no se haya puesto ningún mecanismo de control para evitar la corrupción, y que lleguemos a la conclusión, como decía Liz, que es que igual la corrupción en España no se puede eliminar. Bueno, precisamente en Canarias vamos a estar, pero para hacer el bien, no para hacer el mal, el próximo 29 de marzo. Carne Cruda sigue de gira. Nos marchamos hoy de gira, unos días de rula. Que no es una gira, es un girón. Ya hemos pasado por Bilbao, Valencia, Cáceres, Alicante, Mérida, Bueu... Y lo que nos queda. Porque ya tenemos nueva fecha y allí podrás escuchar esto en crudo y en directo. Nos estrenamos en la isla de Tenerife con un programa desde el Teatro Leal de La Laguna, en el que hablaremos de leche condensada y polvo de estrellas. Sí, ya lo entenderéis mejor. Hablaremos con una nueva generación de científicas, escritoras y artistas canarias que cuentan su isla y las ponen en el mapa, desafiando al centralismo peninsular, a la brecha de género y a la mirada colonial sobre la historia del archipiélago. Y nos acompañará la música de esta, a la que escucháis, Mel Ómana. Os repito, miércoles 29 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro Leal de La Laguna. Entrada gratuita hasta completar aforo. Y para terminar, volvemos al centro del reino. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Ayer se anunció que el martes y miércoles próximo, 21 y 22 de marzo, se debatirá en el Congreso la moción de censura en la que Vox propone al casi nonagenario Ramón Tamames como presidente, con el que en Cuéntame no tuvieron muy buen ojo hace unos años. Ramón Tamames. ¿Quién es? Un profesor. Y marxista de los pies a la cabeza. Mi abuela dice que al final todos cambian de chaqueta. Tamames seguro que no. No le conoces tú bien. Si hay alguien que ha cambiado de chaqueta una y otra vez en este país, además de Girauta y Tony Cantó, ese es el señor Tamames. Es como, de hecho, el payaso de mi color. Un arcoiris. ¿Qué esperáis de esta moción? ¿Qué efecto puede tener en la política española, Ángeles? Pues yo que espero de esta moción algún que otro momento
cómico, un poco surrealista, pero lo que me parece que es... A ver, yo dentro de todas las risas que nos podemos pasar y de que, bueno, hasta donde sabemos es una moción que no va a seguir adelante, y por más que el señor Abascal se empeñe una y otra vez en... A cada entrevista que está concediendo Ramón Tamames, que para 89 años tiene una productividad que ya quisiéramos los demás, yo me siento una vaga redomada a su lado, pero esto le está sirviendo para decir, ¿veis? Hemos cogido a personas para que veáis la independencia de la figura por la que hemos apostado. Yo estoy muy expectante con el discurso que le vaya a dar, no Ramón Tamames, sino Abascal a Pedro Sánchez, y cuál será la respuesta y qué será lo que se digan. Tampoco espero grandes sorpresas, porque tanto uno como otro, incluso cada semana en la sesión de control, ya sabemos lo que opinan el uno del otro. Pero sí hay algo que sí que me parece un poco grave, que es cierta utilización de una figura como es la moción de censura para parecer que nos esperan 2 días de parque de atracciones la semana que viene en el Congreso. Porque si el señor Tamames tiene toda la pinta de que esto se lo está tomando como una especie de conferencia o de clase magistral, a mí me parece muy bien, pero quizá hay otros escenarios que no son el Congreso de los Diputados. Yo, a pesar de la cierta melancolía a veces que me puede embargar, o un poco la sensación de frustración, me parece que la política es una cosa muy seria y muy necesaria. Entonces, estar 2 días en los que yo seré la primera, por supuesto que acudiré, ya lo digo, estaré allí con mis mejores galas esperando a lo que ocurra y luego contarlo, caray, es que las cifras de inflación que se han dado esta mañana, la cesta de la compra, incluso cómo puede afectar la propia quiebra del Silicon Valley Bank a los mal llamados mercados, que al final somos todos los que estamos en los mercados y tenemos una cuenta en una entidad bancaria. Todo eso me parece tan grave que el estar esperando de a ver si este señor puede llegar o no al atril, qué va a decir, con qué chascarrillo, de qué chascarrillo vamos a tirar para titular. Yo sé que lo haré, ya lo digo y ya lo advierto, pero cuidado, que esto no es un juego. Es un gasto de tiempo y dinero. Por eso yo proponía en Twitter hace unos días que aquel que presente una moción de censura y la pierda y nos haga perder el tiempo y el dinero, que pague las costas. Pague las costas, como en los juicios cuando pierdes. No estaría mal. No, bueno, es que eso generaría una responsabilidad, ¿vale? Tú tienes una moción de censura, pues preocúpate de que esa moción de censura va a salir adelante y de que no nos vas a hacer perder tiempo y dinero. Me parece una buena propuesta. Me estaba acordando de cuando otra escenificación reciente, pero una escenificación más seria, que fue cuando empezó Feijóo a ir a los cara a cara con Pedro Sánchez en el Senado. Y en ese momento me acuerdo que el CIS de Tezanos hicieron como un CIS Express, un CIS Flash, para ver, recabar cuál había sido el interés de los españoles en estos cara a cara emocionantes de Feijóo con el presidente del gobierno. Y este interés había sido nulo. O sea, había sido nulo. A la gente le daba bastante igual. Y la cosa es que, paradójicamente, de algún modo, yo creo que si la gente puede importarle más ahora lo de Tamames, va a ser por la dimensión esperpéntica. O sea, creo que la gente se lo va a tomar muchísimo a mofa, y que además va a depender de cuánto y de qué manera vayan a estar informando los medios de comunicación sobre la moción de censura de Tamames, que todos sabemos que no va a conducir a ningún sitio, pero si realizamos especiales siguiendo la moción... Claro, pero le sale el tiro por la culata a Vox. O sea, yo es que digamos, pensando realmente en cómo está operando ahora mismo la dinámica de voto, yo es que creo que votos del Partido Popular, que ya están en el Partido Popular, que Vox pueda recuperar con una moción de censura en la cual el candidato ni siquiera habla con las propuestas de Vox, y en la que quedan también como haciéndose esperpento, no hay. O sea, esa transferencia dentro del bloque de la derecha, yo creo que no sucede. Y hay un punto... No sé exactamente si el tiro por la culata, porque tampoco creo que tenga tantos efectos, ni para un lado ni para el otro, pero creo que están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. Sí, igual también... Lo cual no es malo, otra parte, pero... Bueno, sobre todo, que ellos pierdan el suyo, a mí no me importa, pero que pierdan nuestro tiempo y nuestro dinero, a mí sí me importa. Eso sí. Y quien no parece muy bien saber de qué va la moción de Vox es el que ha aceptado ser candidato, el propio Ramón Tamames. No te he hecho una mano, yo he hecho una mano a la opinión pública que conozca el estado del país según mis conocimientos y experiencias, no lo que me diga Vox, porque no les he dado audiencia en ese aspecto.
Que Yo no les he dado a Vox. eso. Él no ha venido Yo a a Vox eso. no les he dado audiencia. De reconocido comunista y antifranquista, por cierto, detenido por el régimen, a candidato de un partido neofranquista. Como diría Évole, lo de Tamames, ¿qué? Lo de Tamames ha sido, bueno, pues eso, un esperpento. Yo creo que ahí hay un cálculo por parte de Vox que cada vez está, digamos, pasándose un poco más de rosca. No digo Vox, sino la idea esta de la transición, del mito fundacional y del régimen del 78 como un momento de consenso, ¿no? Ellos era lo que buscaban con Tamames. Ellos querían, bueno, pues traemos aquí una figura venerable que además no está vinculado al franquismo, sino al antifranquismo, para demostrar que sí se pudo en el año 78 y que nosotros de alguna manera podemos encarnar eso, que al final es una manera de sacudir con una onda a catalanes y vascos sobre todo, ¿no? Y también, por supuesto, a los rojos, ya que estamos aquí en el nido. Claro. Pero Tamames tampoco ha sido eso, porque Tamames es un hombre que con sus lecturas, etcétera, quiere hacer un análisis de España, etcétera, pues posiblemente interesante si se hace en un club siglo XXI, si se hace en una serie de conferencias, etcétera. Siglo XXI. O en el club siglo XX sería más en su caso es más ese siglo, sí. Bueno, tengo que preguntaros antes de terminar por las últimas declaraciones que ha hecho Tamames, en las que afirma que si sale presidente nombrará vicepresidenta a su mujer, Carmen Pietro Castro. Sí, no hay nadie en quien confíe más, ha dicho, y en este sentido entiendo perfectamente a Pablo Iglesias con Irene Montero. ¿Qué parece? Me parece extraordinario y lo normal, porque mira, había buscado, lleva casado con ella desde 1960. Hombre, entonces cuando se hablan de esta cosa, hablando del Club Siglo XX o de otros siglos pretéritos, que es el único amor de su vida, y qué mayor prueba de si hay una estabilidad familiar de tantísimos años, pues yo creo que ya es la persona con la que has compartido hipoteca, cama, familias, has pasado por todos los picos posibles, todas las crisis tú ya las has vivido, entonces llegas fresquísimo en el fondo. Y esa empatía de el candidato de Vox con el candidato de Unidas Podemos en su momento. Sí, a mí me parece, para que luego hablen de la España rota, esto une muchísimo. Esto es confluencia. No puedo estar más de acuerdo con Ángeles y con estas evaluaciones sobre el faro que constituye para todas el amor, ¿no? Totalmente. Pero creo, sí que me gustaría un matiz. Incluso denota cierta nueva masculinidad, ¿no? De apoyarte, claro. Que no sea ella la que está sumisa mirando de con ojitos golosos, sino al revés. Es el Héctor Bellerín de su generación. Se está revisando, me gusta. Claro, pero yo quiero abordar aquí como un matiz histórico de análisis sociológico. Yo creo que tiene que ver con que quizá lo que nos dice esta noticia es que le estamos prestando demasiada atención a Ramón Tamames y muy poca a su mujer. Porque pensemos en lo que sucedió con los Kirchner en Argentina, con Néstor Kirchner falleciendo, y luego Cristina Fernández de Kirchner convirtiéndose en una figura muchísimo más importante y en la auténtica representante de la política en Argentina, del peronismo en Argentina, ¿no? Con lo cual, a lo mejor, no sé exactamente cómo podría llamarse este movimiento. Bueno, tamamismo. A lo mejor la mujer de Tamames de aquí a unos años se convierte en el máximo exponente del tamamismo y la primera mujer presidenta del gobierno. Y en la primera mujer presidenta del gobierno, ahí queda. Yo, si pasa, solo pido que bauticen el avión presidencial como el Falcon Crest. Por favor. Pablo Elorduy, Liz Duval, Ángeles Caballero, qué placerazo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, estos programas maravillosos se hacen gracias a vuestro apoyo, así que danos algo más de propina. Morro, le hemos echado un rato. Sí, cuenta por qué. En el programa de hoy hemos incluido la noticia falsa, porque el jueves hacemos un programa especial sobre fake news. Si la habéis identificado, podéis contestar en nuestras redes. Con la misma alegría del título del disco de Morreo, con la alegría de teneros cerca y con la esperanza de que nos deis algo más de propina para seguir con estos programas, nos despedimos. Volvemos mañana con un planazo del señor Sanabria, en el que hablaremos de Eterna, el documental sobre Gata Katana, entrevistaremos a la Shego y hablaremos con Bonnie Jo Campbell sobre su libro Mujeres y otros animales. Bueno, se viene programazo. Lo estaba leyendo y digo, guau, tremendo. ¿Qué hacemos aquí en Carne Cruda, unos programazos? Venga, echa la propina, anda. Hasta entonces, que la radio os acompañe.